Hola, soy Nao y en este video vamos a reseñar la canción de Aquiles. Vamos a empezar con la historia y es que la canción de Aquiles trata de Aquiles, precisamente el héroe griego que ya todos conocemos de la Ilíada, pero la canción de Aquiles es una historia que está contada desde los ojos de su compañero que era Patroclo. Y es en esta historia donde los conocemos a los dos. De hecho, empezamos con Patroclo, nos dice un poco de su infancia. Pasamos por su exilio a Eftia, que es el reino donde vive Aquiles y donde estos dos se conocen y se hacen amigos. Después nos enteramos de cómo fue que Aquiles se escondió en la isla de Ésiros, hasta finalizar con el viaje a Troya y el comienzo de la guerra ahí. Yo creo que debo ser honesta, antes de este libro yo no sabía mucho de la Ilíada y acerca de Aquiles realmente no sabía nada tampoco. Y es que creo que es obvio que mucha gente lo conoce simplemente por el dicho de que el talón de Aquiles o de que algo es tu debilidad. De hecho, de su compañero Patroclo yo tampoco sabía nada, solamente conocía el meme ese que se la pasan poniendo en TikTok y hasta ahí. Pero sí sabía de muchas reseñas buenas que habías recibido este libro y de hecho muchísima gente que conozco me lo había recomendado. Obviamente este libro es ficción, seguimos la vida de estos dos personajes, pero también cabe recalcar, como ya dije, que este es un retelling de la Ilíada. Entonces hay cosas que probablemente ustedes ya sepan si ya leyeron la Ilíada, pero es un take bastante interesante. Y creo que también es bastante importante recalcar que la canción de Aquiles es una novela LGBTQ. Pero en fin, la trama de la canción de Aquiles realmente sigue a estos dos y explora su relación desde que se conocen hasta que pasa la guerra de Troya. Pero ya sin irnos tanto a spoilers o como hablar más de la trama, quisiera decir que este es un libro bellísimo, me encantó, o sea, ya había escuchado muchísimas reseñas buenas, mucha gente que conozco me había dicho que iba a llorar, que iba a quedar destrozada después de leer esto. Y creo que tuvieron razón, este libro, como ya dije, está precioso, la autora se la rifó, creo que ese es uno de los mejores libros que he leído, no solamente este año, sino en toda mi vida, y es que se nota las ganas que tenía de escribir esta historia la autora, se nota los años de dedicación que le puso y creo que se puede reflejar también tanto en la trama como en los personajes que tiene porque son bastante memorables en mi opinión. Esta es una novela que, como ya dije, trata de temas acerca de la mitología griega, habla de la guerra de Troya, pero también explora otros temas, por ejemplo, la guerra. Se enfoca muchísimo en cómo todos los personajes ven esto como algo súper épico, algo que se tiene que hacer sí o sí, pero también explora muchísimo las relaciones entre los personajes, también explora mucho las creencias y la mitología griega, ya que habla también muchísimo acerca de los dioses, se mencionan varios de ellos, y también creo que te enseña bastante acerca de cómo era la vida en aquellos entonces. Otro de los temas que explora bastante bien esta novela es el amor. Como ya dije, esta es una novela de romance. Creo que la autora hizo un excelente trabajo explorando el tema del amor porque podemos ver cómo es eso, o sea, cómo es ese anhelo de cuando tú amas a una persona, de cuando te gusta a alguien y además cómo ya cuando está como consolidada una relación, cómo las personas nos aferramos realmente a la otra persona y cómo haríamos de todo para que la otra persona esté bien, para que nuestra relación esté bien, incluso hacer cosas que están muy locas, bastante descabelladas y que incluso nos pondrían en riesgo la vida. En la canción de Aquiles tenemos una profecía que involucra a Aquiles precisamente, que tiene que ver con su vida y que tiene que ver con la guerra de Troya y cómo el destino va a afectarlo a él y probablemente también a Patroclo. Y hablando de los personajes principales, obviamente la canción de Aquiles tiene que hablar de Aquiles precisamente. Y él lo describen como el mejor de los guerreros griegos. Él es el príncipe de Ptía. Y realmente la descripción que nos da Patroclo de él es de un chico de cabellos dorados, ojos entre azules, verdes, grises, bastante guapo en comparación con Patroclo, pero como ya dijimos antes, él es el mejor guerrero de los griegos, entonces claramente es una persona muy fuerte, muy ágil y bastante valiente. Pero al principio sí me encantó la figura de Aquiles, su personaje, porque creo que a pesar de ser un príncipe de un reino bastante conocido, uh, es una persona con muchísima bondad y con muchísima humildad.
Obviamente, como ya dijimos, es un príncipe, pero él al principio del libro no tiene ningún reparo en hablar con las demás personas, incluso aunque ellos no tengan nada que ver con la realeza, les habla y los trata como sus iguales. Y de hecho creo que es por eso que él y Patroclo se le llevan tan bien, porque Aquiles no tiene como ningún problema en hablarle a pesar de que sabe que él es un exiliado y que en el reino de Ftia al menos él como que no tiene mucho valor. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Patroclo, obviamente, porque él es el quien nos cuenta la historia. Y como ya dije al principio, realmente lo conocemos desde su infancia. Él nos describe cómo creció en el antiguo reino en donde él vivía y la verdad es que vivía en un entorno bastante hostil, pero a grandes rasgos creo que Patroclo fue sin duda mi personaje favorito porque yo creo que de todos los personajes del libro, él es la única persona que tiene sentido común. Y aparte de eso, creo que Patroclo tiene un corazón de oro. Hay veces que pienso, yo en su lugar no habría hecho tantas cosas como las que hizo él, pero también, o sea, lo entiendo porque todas sus acciones realmente eran por amor a Aquiles. Pero sí siento que de todos los personajes que conocemos en el libro, Patroclo probablemente era el que mejor destino se merecía, porque verdaderamente Patroclo tiene un corazón de oro. Si ya leyeron este libro ya saben cómo es su personalidad, pero es que a Patroclo realmente lo adoro. Es mi adoración en este libro. Creo que es un personaje bastante bonito. Si realmente nos vamos, lo analizamos bastante. Creo que es una persona a quien le gusta mucho como admirar las pequeñas cosas de la vida. Y en mi opinión, mis pensamientos finales acerca de este libro es que si no lo han leído por cualquier motivo de que no han tenido tiempo, no han tenido dinero para comprarlo, no sé, inténtenlo por cualquier medio, pero es que de verdad este libro es excelente. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que ya lo dije al principio, pero realmente yo antes de empezar este libro no sabía nada, simplemente sabía que era un libro bastante bueno y que hacía llorar a las personas, pero no sabía por qué. Pero la verdad es que no me arrepiento de haberlo tomado. De hecho, este fue un libro que me regalaron, lo pedí como regalo, de hecho. Y no me arrepiento de haberlo hecho, no me arrepiento de haberlo pedido, no me arrepiento de haberlo leído. De lo que me arrepiento es de haberme tardado tal vez tanto tiempo en empezar a leerlo, porque sí me tomó como 1 o 2 años. De hecho, este libro lo leí en el mes de mayo, pero yo lo tenía guardado desde diciembre. Pero no era mi intención, realmente tenía como demasiados libros esperando ahí a ser leídos. Y bueno, la verdad es que haya sido como haya sido, este libro es excelente, se los recomiendo especialmente a las personas a quienes les encanta leer acerca de la mitología griega, tal vez a quienes ya conozcan un poco acerca de estos mitos, o si ya los conocen incluso por otros medios como Percy Jackson. De hecho, yo estuve leyendo este a la par de uno de los libros de Percy Jackson y era como que muy curioso porque mitología griega por aquí y luego otras cosas por acá y luego Quirón por aquí y luego tenía a otro Quirón pero bastante distinto en el otro libro. Pero bueno, el punto final que quiero llegar es que Madeline Miller, la autora de este libro, tiene una prosa preciosa, tiene una pluma bastante bella que les recomiendo conocer, de verdad, háganlo. Ahorita no he tenido la oportunidad de leer otros de sus libros, pero sin duda voy a leer los otros dos, que son creo Galatea y Circe, me interesan muchísimo. Sí, les recomiendo muchísimo este libro, la verdad es que se nota que es un libro que está escrito con muchísima mesura, con muchísima delicadeza, con mucho amor, y les aseguro que se van a enamorar de los personajes, y no de Aquiles por guapo, al menos por Patroclo y por su corazón de pollo. Pero sí, de verdad que a esta historia le doy 5 estrellas. Si pudiera leerlo de nuevo por primera vez, lo haría. Y ya creo que es una reseña bastante corta, tal vez un poquito no tan completa, pero es que tampoco puedo decir mucho acerca de la historia de la canción de Aquiles porque tiene muchas cosas. O sea, realmente no nos enfocamos solamente en la guerra de Troya, sino que hablamos de la infancia de los personajes, hablamos de su ambiente familiar un poco. Entonces hay muchísimas cosas que no les puedo contar sin darles spoilers. De verdad que me gustaría hablar más del tema, pero no quisiera arruinarle el libro a nadie. Así que cuéntenme en los comentarios, esto sería todo por el día de hoy, pero ¿qué les pareció? ¿Les gustan estas reseñas? ¿No les gustan tanto? Ustedes díganme, me encantaría leerlos en los comentarios. Y sin más, nos vemos en un próximo video.